En los últimos años ha ocurrido un fenómeno que pocos podían pronosticar tiempo atrás. La economía española ha logrado crecer más que los países con las economías más importantes de la eurozona como Alemania, Francia e Italia. Gracias a ese muy buen crecimiento, el GDP per cápita, o los ingresos promedio de los españoles en un año, son superiores a los de los japoneses, algo que hace algunos años era visto como algo difícil de alcanzar. Claro, de por medio está la tremenda devaluación del yen japonés, pero eso será historia para otro momento. En este video vamos a revisar las causas de este crecimiento. Miraremos un poco más en detalle el crecimiento económico de España en los últimos años. Y trataremos de analizar si, tal como lo propone BlackRock, aún la bolsa española tiene un potencial de valorización importante. Comencemos revisando cómo es evidente que ya desde hace 2 años, la economía española crece más que la mayoría de los países europeos. Tan es así que el crecimiento de España aportó cerca del 40% del aumento del PIB europeo del año anterior. En cifras exactas, el crecimiento de la economía española fue del 3,2% anual, comparado con el 1,1% de Francia, el 0,5% de Italia y la caída del 0,2% del PIB de Alemania. Estas cifras llevaron incluso a que la famosa revista The Economist destacara el rendimiento económico de España, nombrándola como la economía con mejor desempeño del mundo en el año 2024. Pero el impulso del crecimiento se ha sostenido en el 2025, permitiendo que la economía española crezca el 0,6% en el primer trimestre, muy por encima de países que históricamente han tenido un mejor crecimiento como Alemania, Italia y Francia. Claro que, si revisa con detalle el panorama en los últimos 35 años, la economía española muestra un crecimiento desde el año 1990 del 202%, que, si bien es bastante positivo, se encuentra bastante distante de verdaderos milagros económicos como son Polonia e Irlanda. Pero por otra parte, España, de acuerdo con las estimaciones de la OECD, continuaría liderando el crecimiento económico de las grandes economías europeas en el 2025 y 2026, alcanzando crecimientos del 2,6% y del 2,1% respectivamente, de nuevo superando ampliamente a sus pares europeos de gran tamaño como Alemania, Francia e Italia. Igualmente, si se toma como referencia el año 2019, España logra el segundo mejor crecimiento acumulado con un 8%, solo superado por Portugal, y muy por encima de economías como la de Alemania, que tan solo crece un 0,3% en 5 años. Por supuesto, no hay que olvidar que la economía española fue una de las más perjudicadas por la crisis sanitaria del año 2020, cayendo un 11%. Pero lo realmente interesante es tratar de revisar cuáles han sido las causas de esta extraordinaria recuperación y tratar de analizar si este crecimiento puede ser sostenido y si abre la puerta a que la bolsa española siga teniendo un potencial de valorización importante. La primera de las causas del repunte económico es el excelente desempeño del sector turístico. Para tener una perspectiva del tamaño de este sector y de cómo España es una de las potencias turísticas en el mundo, solo falta ver algunas cifras. En el año 2024, el país ibérico recibió a cerca de 94 millones de turistas, ocupando el segundo puesto a nivel mundial, solo superado por Francia, y bastante distante de países como Estados Unidos, Turquía y México. Cada turista que ingresa al país tiene un gasto promedio de 1.400 euros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de España, el año anterior el gasto acumulado de los turistas internacionales fue de 126.300 millones de dólares, con un crecimiento del 16% con respecto a las cifras del año 2023. Igualmente, el número de visitantes también se incrementó en un 10% más que en el año 2023. Las expectativas para el año 2025 también son muy positivas, y se espera que el sector aporte más del 20% del crecimiento económico esperado para el año.
Ese extraordinario crecimiento en visitantes e ingresos permite, además del dinamismo de todo el sector, jalonar a su vez a otros sectores económicos como el de la construcción y la agricultura. El sector turístico ya se consolida con el 13% del peso total de la economía, logrando recuperar la cuota de participación, después de la tremenda caída del año 2020 por la crisis sanitaria. Detrás de estas cifras, hay algunas ventajas competitivas de la península ibérica, pues no es un secreto que España y Portugal tienen posiblemente las condiciones climáticas más favorables de Europa para el sector turístico, con unas playas que son la envidia de sus vecinos del norte. Igualmente, su oferta gastronómica está posicionada como una de las mejores del mundo, pues cuenta con una variedad de platos que, en comparación a la de otros países, cuenta con ingredientes más frescos y menos procesados que los que están disponibles en otros países cercanos. Y si bien los indicadores de seguridad han desmejorado un tanto recientemente, aún ofrece unos indicadores bastante mejores que incluso los de Estados Unidos, y permiten que los extranjeros visiten el país sin los altos riesgos de seguridad de países africanos y de Latinoamérica. Igualmente, España ofrece destinos turísticos con diferentes particularidades, que permiten que los turistas puedan seleccionar entre ambientes con un enfoque más cultural e histórico, así como otros, en donde la playa y el ocio prevalecen. La infraestructura turística también es bastante desarrollada, con una oferta de hoteles amplia, con altos estándares de calidad y servicio. Otra de las razones del auge económico español está relacionado con el aumento de la migración desde otros países, permitiendo, a pesar de las bajas tasas de natalidad, que el país lograra incrementar su población en casi 3 millones de personas en los últimos 7 años. El porcentaje de extranjeros viviendo en España ya es el 14% de la población, llegando a unos 7 millones de personas. Para el año 2024, los principales países de origen han sido Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú. Si bien en algunos sectores políticos y de la población hay resistencia a este fenómeno migratorio, debido a problemas de inseguridad y desorden generados por algunos migrantes, lo cierto es que la mano de obra que llegó al país ibérico permitió contar con trabajadores en sectores claves para la economía, como la hostelería, el comercio, la construcción y la agricultura. Un informe de Free Market Corporate Intelligence calculaba cómo la migración fue el causante de crecimiento económico de la última década, cercano al 12%. Para el año 2023, se calcula que los migrantes aportaron el 0,7% del crecimiento de la economía. El aporte es importante, debido a que el 80% de los migrantes que llegaron estaban en edad laboral, lo que ayudó a contrarrestar la reducción en edad productiva promedio de la población española, debido a su envejecimiento. El aporte en sector claves como la hostelería ha sido fundamental, pues por ejemplo el 45% de los cocineros asalariados tenía una nacionalidad diferente a la española, al igual que los ayudantes de cocina con un 49% de extranjeros. En sectores como el de la construcción, los extranjeros pasaron de ser el 25% de los trabajadores al 44% en los últimos años, permitiendo un relevo generacional. Se observa en la imagen cómo el aporte de los extranjeros también es significativo en las labores domésticas y el cuidado de personas mayores. Uno de los sectores que ha tenido un excelente crecimiento y se vio beneficiado de la mano de obra extranjera ha sido el de agricultura, que fue el mejor crecimiento en el año 2024, con un incremento del 8.3%. Otra de las razones del excelente crecimiento económico ha sido los bajos costos de la energía y la electricidad, que, para el caso de España, se encuentra por debajo de las llamadas potencias industriales como Alemania y Francia. Gracias a la dependencia en mayor medida de energías renovables, con una participación escasa del gas ruso, que sumado a unos bajos precios del petróleo, permitieron ayudar a tener una inflación controlada y unos costos de producción más bajos para las industrias. Entre los motores del crecimiento se encuentra el consumo y la inversión. Para el caso del consumo de los hogares para el 2024, se consolidó un crecimiento superior al 3%,
permitiendo reactivar la demanda interna de bienes y servicios. Este crecimiento en el consumo se debió en buena parte al aumento en la renta disponible de los hogares españoles del 5% en el año 2024, causado por una inflación controlada y el aumento del PIB. La inversión logró tasas de crecimiento superiores al 4% en el 2024, gracias al crecimiento poblacional y a la reactivación de un sector clave para la economía que es el de la construcción, que se espera que crezca a un ritmo del 3,5% en el 2024-2025. El sector de la construcción es clave para la generación de empleo, y ha crecido gracias a la mayor demanda por vivienda, debido a la migración y las necesidades del sector turístico. Se espera que el sector de la construcción incluso crezca cerca del 4% en el 2026. Otro sector que ha conseguido un buen crecimiento es el industrial, que ha logrado mejorar sus niveles de crecimiento-producción, y se espera que crezca a unas tasas del 2,3% en el 2025. Para algunos analistas, el reciente éxito económico también se debe a las reformas realizadas en el pasado, que permitieron unos menores costos laborales, dinamizando el mercado laboral e impulsando la competitividad del país. No hay que olvidar que, durante la crisis financiera del 2008, los niveles de desempleo en España llegaron a un 25%, uno de los más altos de toda la Unión Europea. Viendo a futuro, si bien el sector del turismo ya estaría llegando a su pico, hay una tendencia a nivel global, en donde las nuevas generaciones privilegian los gastos en nuevas experiencias y viajes, en contraposición a la compra de inmuebles o bienes duraderos, lo que permitiría que aún el sector turístico tenga un potencial importante para los próximos años. En la economía mundial, los sectores de los servicios, que es la base de la economía española, cada vez tienen más participación. La participación del sector de los servicios a nivel mundial ha aumentado del 53% al 67% en los últimos 50 años. Otra de las ventajas del país ibérico es su baja dependencia comercial a los Estados Unidos. Si bien recientemente el presidente Trump amenazó con el aumento de aranceles a España, si el presidente Sánchez no accedía a aumentar el gasto militar y en defensa, la ventaja es que la economía española tiene como principales socios comerciales a sus vecinos europeos, y Estados Unidos ocupa un sexto lugar, con tan solo cerca de un 5% de participación comercial. Estas buenas expectativas de crecimiento han permitido que el Fondo Monetario Internacional proyecte que el PIB per cápita de España llegue a los $42.300 en el año 2030, superando de nuevo al de Japón, que tendrá valores cercanos a los $41.700. Ahora bien, por otro lado, el reciente éxito de la economía española ha tenido sus consecuencias negativas, pues el precio de la vivienda ha tenido un fuerte incremento. Incluso en algunas ciudades el precio se ha incrementado a tasas superiores al 20% anual. Igualmente aún hay bastantes retos, pues el empleo juvenil sigue en unos niveles altos. Y los gastos del presupuesto nacional que se deben dedicar a pensiones son bastante elevados. Finalmente, la gestora de fondos BlackRock, una de las más grandes e importantes del mundo, ha incluido a la bolsa española entre sus favoritas para los próximos años. Sin embargo, la bolsa española ya ha tenido un excelente rendimiento este año con un retorno del 42%, siendo la cuarta bolsa con mejor desempeño en el mundo, con un rendimiento muy superior al de la bolsa norteamericana, que tan solo alcanza un 5,5% de rentabilidad, teniendo en cuenta adicionalmente que el dólar ha perdido cerca de un 16% contra el euro en el año. Actualmente, el múltiplo de beneficios de la bolsa española se encuentra en 12 veces, que si bien está un tanto por encima del promedio de los últimos 10 años, de 11,7 veces, se encuentra muy por debajo de las casi 21 veces del promedio mundial, múltiplos que están tensionados por los múltiplos de la bolsa norteamericana, y también bastante debajo de las 17 veces promedio de las bolsas de países desarrollados. Deja en tus comentarios si consideras que la economía española seguirá creciendo y que su bolsa tiene aún un potencial interesante para invertir.
En un próximo video, revisaremos posiblemente algunas compañías españolas que aún tienen unos múltiplos bastante llamativos. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.